Hola, ahora vamos a hablar de China, de la geopolítica de China, de la República Popular China, no del Estado que nace en 1949. No vamos a hablar de China en términos milenarios, no vamos a remitirnos a la larga historia y la cultura chinas como condicionantes del Estado chino contemporáneo. Vamos a hablar de una historia que comienza en 1949, obviamente una historia situada y con antecedentes, pero nos interesa sobre todo entender los conceptos, las categorías de ese Estado chino contemporáneo. Vamos a utilizar para aproximarnos a la definición de la geopolítica de China la noción de código geopolítico, que fue mencionada al pasar en el video anterior, pero ahora nos vamos a detener un poco más en esto. Este es un concepto y un método de análisis que debemos fundamentalmente a Colin Flint y también a Peter Taylor. Hay otros autores que han utilizado el concepto anteriormente, Gaddis, el internacionalista estadounidense tan famoso, pero vamos a utilizar sobre todo a Flint, quien define el código geopolítico como la orientación exterior de un Estado, una idea que también se podría utilizar para otro actor geopolítico, pero vamos a hablar fundamentalmente de un Estado, y que podemos definir a partir de 5 elementos básicos. Número uno, ¿quiénes son los enemigos del Estado? Número dos, ¿quiénes son los amigos del Estado? Número tres, las estrategias para tener cerca a los amigos y para desarrollar esa cercanía. Número cuatro, las estrategias para tener lejos a los enemigos, para disuadirlos y eventualmente para controlarlos. Y cinco, ¿cuáles son mis argumentos hacia afuera, o sea, hacia la comunidad internacional y hacia adentro, es decir, hacia mi propia sociedad, que utilizo para justificar todo lo que hago en función de los puntos 1 a 4, ¿no? Con estos 5 elementos, según Flint, puedo definir el código geopolítico de un país. Esta definición es un ejercicio interpretativo, no está dada, no está en un manual. Hay países que tienen, por cultura diplomática, por cultura política democrática, que tienen una tendencia más pronunciada hacia poner alguno de los elementos de este código a la vista. Por ejemplo, países como Estados Unidos, que publica sistemáticamente documentos estratégicos del Estado en materia de estrategia militar, de estrategia diplomática, de estrategia en muchas políticas públicas que tienen definición geopolítica. Ahora, hay otros países que son más opacos en todas estas definiciones y que no publican libro blanco de la defensa, no publican estrategias de defensa nacional o doctrinas militares, ni tampoco publican demasiado en torno a la política exterior. Por lo tanto, uno podría decir que el primer conjunto de países, es decir, aquellos países que tienen una tradición hacia explicitar un poco mejor sus estrategias exteriores, uno podría leer el código geopolítico con una más facilidad un poco mayor. Sin embargo, esto no es así tampoco. Flint dice que el método de análisis del código geopolítico es engañosamente simple, porque da la sensación de que si uno define esa matriz de 5 elementos, podría fácilmente definir el código. Sin embargo, lo que lo hace engañosamente simple es que cada definición de los 5 componentes es un acto muy complejo y requiere una interpretación aguda, bien informada y bien estudiada. Ahora, y obviamente un conocimiento pormenorizado del país que estoy estudiando. Eh, ¿Qué no es un código geopolítico? En principio, la política exterior de un Estado no es el código geopolítico, porque la política exterior es definida por un gobierno, mientras que el código geopolítico sería intergubernamental o intertemporal. Uno parte del supuesto de que el código geopolítico es algo que
trasciende a los gobiernos y que informa las políticas exteriores. Las políticas exteriores tienen que expresar el código geopolítico, de otra forma no van a poder realizarse. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos al respecto. Por lo tanto, el código geopolítico es algo de más larga duración y más abarcativo que la política exterior. A veces en nuestro país, en Argentina, se habla de las políticas de Estado en política exterior o en otro tipo de políticas. Bueno, el concepto de política de Estado es bastante difuso. Supuestamente es algo así como una política exterior o de defensa que dura a través del tiempo y a través de las gestiones de gobierno. El código geopolítico en todo caso explica la duración o la continuidad de estas políticas exteriores o en estas políticas exteriores. La política de Estado, de hecho, es muy difícil encontrar una definición académica de política de Estado. De código geopolítico tenemos a Flint, a Taylor y a esta definición que acabamos de ver. Bueno, dijimos entonces que un código geopolítico no es la política exterior, ni tampoco es una doctrina militar. El código geopolítico es más abarcativo que ambas cosas. El código geopolítico tampoco es una visión geopolítica. La visión geopolítica es la formulación por parte de un actor político, intelectual, etcétera, acerca de cómo debería ser la geopolítica, la orientación geopolítica de un Estado. Pero no necesariamente la visión geopolítica se constituye en código, puede ser simplemente la posición de un actor con poder, no sé, un partido político, un proyecto político, en torno a cómo debería ser la orientación geopolítica, pero no tiene por qué ver la luz la visión geopolítica. El código, en cambio, dado que es permanente, dado que está compartido en la dirigencia y en la sociedad preferentemente, aunque puede cambiar, o sea, la permanencia está dada por una cierta duración, pero al código geopolítico lo podemos definir tanto en este ejercicio interpretativo de lo que realmente hay en la bitácora de la orientación geopolítica de un Estado, exterior de un Estado, y también lo podemos definir a partir de sus límites. Uno puede ver cómo algunas visiones no se constituyen en código geopolítico porque no pueden transformarlo, por lo tanto ahí vemos al código en acción, vemos la durabilidad, la perdurabilidad del código justamente en la incapacidad de una visión geopolítica para convertirse en el código de un Estado. Y también lo podemos ver en los límites de las políticas exteriores de un Estado. Voy a dar dos ejemplos, uno referido a Argentina y otro referido a Estados Unidos. Argentina. Para nuestro país, la cuestión Malvinas está claramente codificada. Está en la Constitución Nacional, pero sobre todo es algo compartido por la élite política. Todos los partidos políticos tienen una posición a favor de que la Argentina recupere el gobierno efectivo de las Islas Malvinas y otras islas del Atlántico Sur. ¿Por qué vemos la codificación geopolítica en sus límites? Porque cuando algún dirigente político en Argentina se sale de la cuestión Malvinas, hace alguna declaración disonante con el consenso en torno a la cuestión Malvinas, recibe los límites del código en términos sociales y políticos, ¿no? Hace ruido que alguien diga algo distinto en materia de Malvinas. Por lo tanto, es muy frecuente, lo hemos visto varias veces en los últimos años, que aparezca cada tanto alguna declaración, alguna opinión disonante en torno a Malvinas y cómo rápidamente aquel dirigente político tiene que rectificar esa declaración porque, digamos que se está topando con los límites que impone el código geopolítico. Hay algo compartido, algo común en torno a Malvinas que no se puede desafiar sin pagar algún tipo de costo. Tal vez en algún momento aparezca una voz disonante en torno a Malvinas y tenga un cierto éxito, ¿no? Tal vez se instale alguna cuestión novedosa al respecto. Y bueno, ahí estaríamos también asistiendo a algún escenario, alguna hipótesis de cambio en el código geopolítico.
Un cambio que, tal como veíamos en algún video previo, acerca de cómo funciona la soberanía y la geopolítica contemporánea, o sea, la base social de todos estos conceptos, entonces tal vez estemos ante un actor con poder en condiciones de modificar el código, o sea, de movilizar la opinión pública, de movilizar las creencias compartidas hacia una nueva síntesis. Ahí estaríamos asistiendo a un cambio. Veamos un ejemplo respecto de Estados Unidos en la misma dirección. Para Estados Unidos, desde hace varias generaciones de élites políticas, Rusia es un enemigo. Esta idea de Rusia como enemigo se puede entender en función de varias teorías de las relaciones internacionales. Una teoría más realista te hablaría de la amenaza de Rusia o de la competencia en términos de poder duro con Rusia. Un enfoque más idealista o liberal haría énfasis en las diferencias programáticas, ideológicas de perfil institucional con Rusia, y pondría la enemistad con Rusia en ese plano. Lo cierto es que el fenómeno es que hay una enemistad con Rusia que se expresa en las definiciones de política externa, tanto política exterior como en defensa, en otros aspectos que hacen a la orientación hacia Rusia por parte de Estados Unidos, pero sobre todo están las creencias compartidas en torno a esta cuestión. Hace algunos años, en la campaña presidencial y también en sus primeros movimientos cuando asume como presidente, Donald Trump propone una innovación a los Estados Unidos respecto de Rusia. Trump propone llevarse bien con Rusia, o sea, sacar a Rusia en el código geopolítico de su estatus de enemigo y pasarlo al estatus de potencial amigo. La idea de acercarse a Rusia tenía sentido y además formaba parte de una cierta tradición en la geopolítica estadounidense, ¿no? Si recordamos la alianza con China en los tiempos de Richard Nixon, ¿no? Una alianza que estaba... La historia le dio la autoría intelectual de esa alianza a Henry Kissinger, quien también aparentemente era asesor de Trump en torno a esta política de acercamiento a Rusia. Bueno, esta idea de la alianza con de cambiar el estatus de enemigo de la República Popular China y convertirla en amiga de Estados Unidos, era para producir la mayor distancia posible entre China y Rusia. Kissinger y Nixon pensaban que una alianza, y ni hablar una alianza militar, entre China y Rusia, era el fin de la Guerra Fría y la victoria de los comunistas, ¿no? Porque ese era el evento que realmente podría amenazar el estatus de Estados Unidos en la política internacional de la Guerra Fría. Por lo tanto, la máxima de la política que proponían Kissinger y Nixon hacia China era que la relación entre Estados Unidos y China tenía que ser necesariamente mejor que la relación entre China y la Unión Soviética para evitar justamente que se produjese esa temida alianza entre los dos grandes estados comunistas de la época de la Guerra Fría. Ahora, cuando Trump propone esta alianza con Rusia, está invirtiendo los términos de la amenaza y está pensando justamente en China como el adversario estratégico de Estados Unidos. El acercamiento a Rusia, a Moscú, a Vladimir Putin, era justamente para dificultar o directamente impedir la alianza entre Rusia y China que se venía gestando desde hacía varios años y que se había materializado, podemos decir así, en el acuerdo
de asociación estratégica entre Rusia y China del año 2014. Por lo tanto, lo que proponía Trump era una innovación interesante desde el punto de vista del interés nacional de Estados Unidos y además formaba parte de una tradición de política exterior del Partido Republicano al cual el que le había llevado a la presidencia. Sin embargo, la innovación de Trump no pudo realizarse porque él se topó con los límites del código geopolítico. Toda la élite política de Estados Unidos miró de reojo la propuesta de Trump. Obviamente los demócratas se oponían abiertamente a esto, pero también buena parte de los republicanos, ¿no? El senador John McCain, un senador muy influyente en el Comité de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, del Senado de Estados Unidos, se opuso abiertamente a esta idea y se comenzó a agitar inclusive la hipótesis de un impeachment a Donald Trump en el marco de una acusación de alta traición por querer acercarse al enemigo de Estados Unidos. Por lo tanto, esta innovación trumpista en torno a las relaciones con Rusia se topó con límites muy profundos en esos valores compartidos, en esas apreciaciones estratégicas compartidas acerca del lugar de Rusia para Estados Unidos, y Trump, aún siendo el presidente de Estados Unidos y un presidente innovador con capacidad de introducir cambios, tuvo que dejar su propuesta de lado y olvidarse de este acercamiento a Moscú. Por lo tanto, reitero, el código geopolítico lo podemos definir tanto por sus componentes, una definición de tipo interpretativa y que requiere un esfuerzo analítico bastante comprensivo, y también lo podemos observar en los límites de la visión geopolítica y de la política exterior. Bueno, punto 2. Vamos a hablar ahora del Código Geopolítico de China. No vamos a definir la matriz, eso se lo dejo a ustedes como ejercicio, de los amigos, los enemigos, las estrategias y los argumentos de China, pero vamos a marcar algunos lineamientos que hacen a la elaboración del Código Geopolítico chino. Y para eso me voy a basar bastante en un texto breve pero muy rico de Colin Flint y de Su, un autor de origen chino, un coautor de Flint en este trabajo, donde explican el Código Geopolítico chino en función del espacio asiático. Una aclaración. China, ya sabemos, no es una democracia, por lo tanto, uno podría pensar que la codificación geopolítica de China sería más sencilla que la de Estados Unidos o la de las democracias occidentales, porque aquellos conceptos, nociones y apreciaciones compartidas no tendrían que ser multipartidarias o bipartidarias, sino que se concentrarían en una sola orga política que es el Partido Comunista Chino. Sin embargo, como han observado en más de una oportunidad los principales estudiosos de la China contemporánea, también se requiere algo similar para elaborar los elementos del código chino y sobre todo para transformarlo dentro del Partido Comunista, ¿no? Porque aunque haya un solo partido y el régimen sea definido por la ciencia política como de partido único, también hay una diversidad interna del partido, hay dinámica de liderazgo y hay etapas de la dirigencia china, ¿no? de la gobernanza del modelo chino, en las que podemos encontrar
mayores niveles de unidad y mayores niveles de dispersión del poder político. Y por lo general lo que se observa en los estudios chinos es que las capacidades de hacer transformaciones en la estrategia exterior de China se dan justamente cuando se produce la unidad de la dirigencia dentro del Partido Comunista. Paradójicamente, se considera que las etapas de Deng o Teng y las etapas de Xi, la actual etapa de Xi Jinping, son etapas de unidad dentro de la dirigencia y por lo tanto etapas mucho más de mucha mayor capacidad de introducir cambios, por ejemplo, en la estrategia militar china. Paradójicamente, la etapa de Mao, pese a que vemos a Mao como un líder indiscutido, fuerte, se caracterizó por menores niveles de unidad, porque de hecho Mao estaba enfrentando una disidencia interna que la resolvió violentamente en el marco de la Revolución Cultural. Pero la unidad programática, en términos de la teoría del código geopolítico, se da justamente en ausencia de conflicto, ¿no? Cuando un liderazgo unifica todas las voces y todas las cabezas del Partido Comunista y tiene, por lo tanto, esos niveles de unidad en términos morgenthauianos, ¿no? La unidad política como la suma de las partes capaces de introducir cambios. Bueno, eso no es lo que tenía Mao. De hecho, Mao tuvo dificultades para cambiar su estrategia militar. En la etapa Xi, por ejemplo, vemos las condiciones de unidad política interna para introducir cambios y justamente ese liderazgo de Xi interno nos permite entender, por ejemplo, el avance que se produjo en la relación con Rusia e inclusive la posibilidad de que este avance en la relación con Rusia se convierta en una alianza militar duradera. Por lo tanto, no es tan distinta, a eso apuntaba esta observación, la forma de entender la codificación geopolítica en China, a pesar del régimen de partido único y del modelo socialista con características chinas, de la que podemos observar en Estados Unidos con su modelo de alternancia democrática y la necesidad de observar consensos bipartidarios en el Congreso para identificar continuidades y códigos geopolíticos. Ahora bueno, vuelvo a este texto que les había comentado de Flint y Su. El análisis que hacen estos autores toma como referencia a Estados Unidos. Van a observar Flint y Su que China tiene una preocupación de larga data en torno a la geoestrategia estadounidense hacia el continente asiático y sobre todo al Asia-Pacífico. Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, acá me salgo un poquito del texto para dar un poco de contexto, en la Segunda Guerra Mundial despliega dos elementos en lo que sería su geoestrategia de la Guerra Fría, que son el Atlántico, mejor dicho, la guerra en el continente europeo, la entrada por el Atlántico, ¿no? El hito de Normandía, y también la guerra del Pacífico contra Japón. Y podemos decir que estas dos operaciones militares, estos dos teatros de operaciones, fueron el prolegómeno de las dos grandes geoestrategias de posguerra, ¿no? Por un lado, la alianza con Europa, la constitución de la OTAN, el Plan Marshall, la Alianza Atlántica Occidental, y por otro lado, podemos ver una estrategia fallida en su geoestrategia asiática, ¿no? Pese a sus denodados esfuerzos, Estados Unidos fracasa en Corea, en ese extraño resultado de la guerra de Corea. Pero bueno, digamos que Estados Unidos, aunque no sufre una derrota militar,
fracasa y la contención de China fue muy importante. Recordemos el compromiso de China con, contra Estados Unidos en aquella guerra, que le costó la vida inclusive al hijo de Mao en combate. Y por otra parte, Vietnam, otro fracaso de la geoestrategia estadounidense en Asia, ¿no? Muchos historiadores han observado que la resistencia que Estados Unidos encuentra en Asia a su presencia permanente, que era el objetivo de la geoestrategia estadounidense de posguerra, tal vez estuvo vinculada con el lanzamiento de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, porque de alguna forma este evento tan conmocionante, este evento nuclear en Japón, generó en China, fundamentalmente en China, una idea de resistencia permanente a la presencia de Estados Unidos en Asia. Resistencia que sea en forma de contención, de enfrentamiento militar y también de el despliegue de algunos componentes de política exterior para producir lo que Yves Lacoste denomina un proceso de reafirmación geopolítica. Por lo tanto, esta idea de que Estados Unidos debía ser desplazado del espacio asiático es uno de los pilares del código geopolítico chino contemporáneo. Pilares que vimos en Corea y en Vietnam, y en otros aspectos que vamos a ver a continuación. Otro aspecto que podría estar en modificación en la era Xi es la amenaza rusa, una idea de muy larga duración. Bueno, yo prometí que íbamos a hablar solamente de la República Popular de 1949 en adelante, pero acá sí nos vamos a remitir al antecedente de 300 o 400 años de la tensión militar y fronteriza entre China y Rusia. Durante buena parte de la historia de la República Popular, China estaba en un juego de pinzas entre la influencia asiática de Estados Unidos, influencia que tiene dos pilares, ¿no? Por un lado la alianza con Corea del Sur y por otro lado la alianza con Japón, que son los dos grandes aliados que tiene Estados Unidos en China y los dos aliados que China necesita para completar su reafirmación geopolítica en Asia. Esto también forma parte del código geopolítico chino. Pero bueno, el otro elemento siempre fue Rusia, ¿no? Buena parte de la estrategia militar china, en términos de doctrina, en términos de despliegue, y en términos obviamente de la preparación para la guerra de los chinos durante 2 o 3 generaciones de la República Popular, era el ingreso de Rusia en la frontera norte. Durante décadas, el poderío militar chino estaba desplegado en forma casi permanente en la frontera, esperando la invasión de los rusos. La guerra de Afganistán fue un episodio en esa dirección. Los chinos estaban convencidos que Rusia iba de a poco a ingresar a su espacio. De hecho, una de las transformaciones que para muchos permitió el nacimiento de una nueva geopolítica china en la década del 90 fue el cambio de la doctrina militar china del amurallamiento de la doctrina de la frontera norte por una estrategia de la denominada defensa retomamos, la denominada defensa activa, que
consiste en algo parecido a lo que denominamos en el lenguaje estadounidense el despliegue rápido, ¿no? La idea de que la, las Fuerzas Armadas chinas no tenían que estar agazapadas en la frontera norte, sino que tenían que estar preparadas para moverse rápidamente por todo el territorio chino, y esto implicó una transformación doctrinaria importante que, como le decía antes de esta breve interrupción, eh, permitió en alguna medida también pensar la política exterior china de otra forma, ¿no? Menos aislada, menos concentrada en su hipótesis de conflicto con los rusos, con los soviéticos, y más preparada para una China que se ejercitaba para la globalización. Ahora, esta contención de rusos y estadounidenses, de los dos grandes actores de la Guerra Fría, tiene dos derivadas que también son elementos centrales del código geopolítico chino. Por un lado, el principio de integridad territorial, y por otro lado, el principio de solidaridad de los pueblos, que es uno de los elementos centrales de la diplomacia y de la política exterior china desde la República Popular en adelante. Vamos primero por el principio de integridad territorial. Para China, el territorio chino debe ser protegido hasta el último centímetro. Yves Lacoste dice que la tensa y conflictiva relación con los rusos y con los soviéticos y los rusos después de 1991 fue un protagonista muy importante del principio de integridad territorial de los chinos. Y también de las dos políticas más importantes, las dos etapas de política más importante de protección de este principio de integridad territorial que Lacoste, de acuerdo a su propia batería, su propio vocabulario geopolítico, denomina reafirmación geopolítica. Esta reafirmación geopolítica es un conjunto de acciones exteriores e interiores, de políticas exteriores e interiores, destinadas a garantizar la preservación de la integridad territorial. Estos dos periodos, para Yves Lacoste, de reafirmación geopolítica de la RPC, de la República Popular China, se dan uno en la década del 50, cuando China estaba a punto de ir a guerra con Rusia, y otro en la década del 90, cuando China se asusta frente a lo que observa de la disgregación de la Unión Soviética. Disgregación que Lacoste define como la independencia de Rusia de la Unión Soviética. Según Lacoste, lo que ocurrió en Rusia y en la Unión Soviética en los 90 fue que los rusos se separaron de su propia creación, ¿no? En la época de Yeltsin, hasta que Vladimir Putin viene a tratar de reconstituir la geopolítica rusa de la era soviética. Pero bueno, el punto es que observantes de lo que ocurría en la frontera norte, del otro lado de la frontera norte, la élite política de Beijing se preocupa por el principio de integridad territorial, habida cuenta que, así como los rusos asisten al renacimiento del nacionalismo en los países bálticos, en Ucrania, en Georgia, en el Cáucaso, en menor medida, pero también en alguna medida en Asia Central, el problema de China estaba, por un lado, en Taiwán, un tema que vamos a ver a continuación, pero fundamentalmente estamos hablando del Tíbet y del Xinjiang,
que son dos regiones en las que China observaba la presencia de movimientos separatistas, con características también de diferenciación respecto de la etnonación Han, que es la dominante en China, dado que en el Tíbet hay una identidad tibetana fuertemente budista, con la figura del Dalai Lama como prenda de cambio de unidad política de la corriente independentista tibetana, y en el Xinjiang hay una población eh, de religión musulmana que también tiene una identidad mucho más cercana al Turquestán y además, como le decía, una identidad diferenciada de la nación Han, que es el 90% de China prácticamente. Por lo tanto, el principio contemporáneo de integridad territorial de China está basado en la protección de la integridad del país continente respecto de los separatismos tibetano y xinjianés, y también en los procesos de Taiwán, Hong Kong y Macao que China busca recuperar. Por lo tanto, el proceso de reafirmación geopolítica china en 1991, o desde 1990 mejor dicho, que vimos también en la fuerte represión de Tiananmen, o sea, China como parte de esta nueva política de reafirmación territorial, reprime toda disidencia interna en los centros urbanos y también obviamente en el Tíbet y en el Xinjiang, refuerza la acción hacia la recuperación de Taiwán, del control efectivo de Taiwán, que es considerado por China una república, una provincia rebelde. También acelera con los británicos la recuperación de Hong Kong. Y bueno, y además China comienza otro tipo de vinculación con sus aliados en Asia, con Vietnam, con Corea del Norte, con Mongolia, como parte de ese proceso exitosísimo de reafirmación geopolítica de 1990. Ahora van a observar nuestros autores de referencia Flint y Su. En el marco de este proceso de reafirmación geopolítica, les recuerdo que esto de la reafirmación geopolítica lo estoy tomando prestado de Lacoste, no está en Flint y Su. China también descubre su capacidad de convertirse en un actor relevante en la geopolítica asiática. Habida cuenta también de la nueva debilidad de Rusia en la década de los 90. China se convierte en el país centro de Asia en los 90, y eso lo vemos, como decíamos, en muchas políticas que China realiza en el barrio asiático. Como parte de esta política de reafirmación territorial y reafirmación geopolítica, y como parte también de su nueva centralidad asiática, la China de fines del siglo XX comienza a dar lugar a una política de mayor influencia en Asia Central, y esto va a ser el comienzo de la denominada Ruta de la Seda, o más contemporáneamente la iniciativa de la Franja de la Ruta, que es un proceso de conectividad en principio con las repúblicas centroasiáticas, con varios objetivos. Uno, digamos, para garantizar la conectividad comercial y de compra, de adquisición de recursos naturales, por ejemplo, de Kazajstán. Este proyecto de conectividad de China, en principio con su propio espacio asiático,
se da en forma de caminos, de gasoductos y oleoductos. Más adelante va a tener otro capítulo en la conectividad. Pero digamos que China estaba cumpliendo varios objetivos con esta nueva conectividad en Asia, ¿no? Por un lado, eh, una nueva relación con sus vecinos. Por otro lado, aparece también los prolegómenos de la geopolítica de los recursos naturales. Una China que venía siendo hasta fines de los 90 muy autosuficiente en materia de energía, alimentos y minería, y comienza a ser muy deficitaria, porque el crecimiento chino exponencial, geométrico, desde los años 80, ¿no? Cuando China comienza a crecer a tasa del 10% promedio durante 40 años consecutivos, es decir, pasa su PBI de ser algo menos del 5% de la torta mundial a ser el 20% aproximadamente ya en los últimos años, ya con una China que está ya supera el 20% del PBI mundial y está ahí compitiendo con Estados Unidos por quién ocupa el lugar simbólico de ser la primera potencia económica del mundo. Ahora, esta China, entonces, que empieza a conectarse con Asia Central y con sus nuevos vecinos, digo nuevos porque en algunos casos se está desarrollando nuevas políticas de asociación estratégica con muchos de los países que rodean a China. Por un lado, como decíamos, se está desarrollando una política de influencia, por otro lado se está equipando en materia de los recursos que necesita y abriendo rutas para poder comerciar con Asia. Y además está haciendo lo que decíamos hace unos minutos, está continuando la contención de Estados Unidos, que es uno de los elementos centrales de la política exterior de China, ¿no? Ahora, vamos a un tercer elemento que habíamos mencionado anteriormente, que es la solidaridad de los pueblos. En plena Guerra Fría, China, y por China me refiero a Mao y a Deng. Deng fue el gran reformista de, de China en los 80, pero Deng fue una figura central de la época de Mao, ¿no? Era el número 2 del régimen. Por lo tanto, la geopolítica de los tres mundos, y ahora les cuento qué trata esta doctrina china, es considerada como una elaboración de Mao y de Deng, porque de hecho fue Deng el que la presenta en Naciones Unidas en un discurso en la Asamblea General en los años 70, no recuerdo exactamente el año, por eso se la conoce como doctrina Mao-Deng. Bueno, recuerdan que en plena Guerra Fría aparece la doctrina de los tres mundos, primero, segundo y tercer mundo, una doctrina elaborada por explicitada, digámoslo así, por un autor francés, pero que es apropiada rápidamente por Estados Unidos y la Unión Soviética, no la hacen propia. ¿Qué decía esta doctrina? Bueno, que el primer mundo eran Estados Unidos y sus aliados aliados europeos más Japón, ¿no? El mundo desarrollado, los países de la OCDE que eran los herederos del Plan Marshall. El segundo mundo eran la Unión Soviética y sus aliados de Europa Oriental, fundamentalmente, algunos que otros distribuidos por el mundo, pero básicamente hablamos del denominado Pacto de Varsovia, de alianza militar del bloque soviético. Y el tercer mundo era una categoría residual para referirse al resto subdesarrollado, pero además había algo implícito en esto del tercer mundo y la competencia entre el primero y el segundo. Recordemos que la Guerra Fría, que Agnew denominó la era de la geopolítica ideológica, era una competencia entre el bloque estadounidense, el primer mundo, y el bloque soviético, el segundo mundo, por venderles
a los países del tercer mundo un proyecto de modernización, ¿no? El capitalismo liberal occidental y el socialismo de tipo soviético eran dos proyectos de modernización, eran dos proyectos hacia el desarrollo. Eh, y ambos competían por el tercer mundo. El tercer mundo era el escenario de las guerras de la Guerra Fría. Ahora, en este marco, China comienza a identificarse como un país del tercer mundo y como un país que comienza a desarrollar una política de solidaridad internacional con esos países del tercer mundo. Por lo tanto, la teoría de los tres mundos de China se tiene a sí misma, a China, el país del centro, como protagonista de la geopolítica por venir. Para la doctrina Mao Teng, el primer mundo en realidad es la Unión Soviética y los Estados Unidos, o sea, el mundo de los dos nuevos imperialismos. Fíjense que hablábamos en el video anterior que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, los dos emergentes de 1945, se presentan como dos países antiimperialistas y anticolonialistas. Y de hecho, formalmente lo fueron, lo son. Estados Unidos lo sigue siendo y la Federación de Rusia también lo es. Es un país explícitamente contrario al imperialismo y al colonialismo. Ahora China, la China de la Guerra Fría, la China de Mao y Teng, sostiene justamente que Estados Unidos y la Unión Soviética expresan las dos nuevas formas del imperialismo que China siempre combatió, ¿no? Parte de la identidad geopolítica de la República Popular era el antiimperialismo respecto de Gran Bretaña, de Francia y de los grandes enemigos que habían humillado a China antes de la Revolución Comunista. Por lo tanto, China es más explícitamente antiimperialista que los estadounidenses y que los soviéticos, porque China además era una víctima del imperialismo. O sea, para la teoría de los tres mundos, China, el primer mundo eran los imperialismos nuevos. Y el segundo mundo eran los satélites de los imperialismos. O sea, en la teoría Mao Teng, el segundo mundo era un anillo ocupado tanto por los países de la OCDE, del viejo Plan Marshall y de la OTAN, aliados seguidistas de Estados Unidos, como los países del bloque soviético. Y el tercer mundo era justamente la resistencia geopolítica a estos dos imperialismos, al primero y al segundo mundo, a los dos imperios nuevos y sus aliados. Mao y Teng también usan una expresión que tal vez les suene muy familiar, que es la idea del sur global, porque los imperialismos eran el norte global y los satélites del imperialismo también eran el norte global, y por lo tanto ese mundo alternativo que está liderando China es el sur global. Fíjense que la teoría de los tres mundos, definida por Mao y Teng, tiene bastante vigencia desde el punto de vista de los conceptos chinos. Porque China, aún hoy, se sigue considerando un país subdesarrollado, que forma parte de aquel tercer mundo y que mantiene relaciones estratégicas preferenciales con lo que China considera sus 100 aliados en el mundo, que son aquellos países que formaron parte originalmente de los esfuerzos anticoloniales del tercer mundo liderado por China. Por lo tanto, lo que acá habremos conocido como tercera posición, lo que se habrá elaborado en algún momento como la teoría de los países, mejor dicho, como la doctrina
del movimiento de los países no alineados, etcétera, etcétera, para los chinos en realidad es la geopolítica del sur global que ellos vienen envisionando desde la época de Mao. Eh, por lo tanto, muchos de las alianzas que China tiene desde aquel entonces, por ejemplo, con muchos países africanos, a los cuales China apoyó en más de un sentido en el proceso de descolonización de África en la posguerra, forman parte de este principio de solidaridad que se viene constituyendo de hace tiempo. Ahora bien, hagamos un resumen. China, la China del siglo XX, de esa segunda mitad del siglo XX, que se veía en un juego de pinzas entre Estados Unidos y la Unión Soviética en el espacio asiático, esa China que tenía una doctrina de disuasión y de, en el caso de los rusos, directamente de amurallamiento en la frontera norte y de disuasión en la frontera asiática de los estadounidenses, que vimos en Corea y en Vietnam, esa China que siempre vio a Taiwán como la puerta de entrada de la influencia de Estados Unidos, de la geoestrategia de Estados Unidos en Asia, eh, o sea, China consideró que venció a Estados Unidos en Corea, que venció a Estados Unidos en Vietnam, pero que está todavía pendiente la cuestión Taiwán como parte de la geoestrategia de Estados Unidos en Asia. Porque además, el día que China recupere el control de Taiwán, todos los, eh, todo lo que podemos anticipar es que China recupere el control del mar en el espacio asiático, el control del estrecho de Taiwán es eso, y por lo tanto Japón y Corea del Sur, que son los dos pilares de Estados Unidos en Asia, van a tender a volver hacia el imán atractor de China. O sea, desde el punto de vista de China, la recuperación de Taiwán es la integración territorial de China que se realiza firmemente, el proceso de afirmación territorial inconcluso de los 90, le falta el capítulo taiwanés, y además es el fin de la geoestrategia estadounidense en Asia, porque Japón y Corea del Sur van a necesitar la anuencia de China para poder seguir navegando por el estrecho. Eh, por lo tanto, recapitulando, Estados Unidos, Rusia, China conteniendo a ambos y finalmente queriendo vencer a ambos, la amenaza del espejo soviético o postsoviético para la integración territorial china y el apoyo de China en sus aliados extrarregionales como parte de su escape a los dos mundos del neoimperialismo de posguerra. Fíjense cómo podemos ir enhebrando de a poco todos los elementos de la política exterior china, integridad territorial, autodeterminación de los pueblos como principio superior, o sea, para la doctrina china, tanto diplomática como de militar, lo más importante es el principio de autodeterminación de los pueblos. Supera el principio de los derechos humanos. Y todo esto, reitero, integridad territorial, solidaridad internacional, contención de Estados Unidos, contención de Rusia, todo esto aparece sintetizado en el principio de conectividad,
que es, bueno, nos vamos acercando de a poquito en un proceso parecido a un juego de bochas. Eh, Esto es nada más y nada menos que la geopolítica de la franja de la ruta, que es también la salida de China del espacio asiático, donde se gestaron todos estos conceptos. Con el principio de integridad territorial, China se protege de las amenazas externas, los dos imperialismos de la posguerra. El nacionalismo chino contemporáneo es la realización del principio de integridad territorial, pues el nacionalismo chino tiene como objetivos concretos protegerse del separatismo interior y además reconstituir la influencia en Asia a través de la recuperación definitiva de Taiwán. Además, la conectividad le permite a China realizar la integridad territorial porque China tiene internamente lo que se conoce como el principio del Go West, ¿no? La expansión de la frontera de producción china desde las costas hacia el interior profundo. Una teoría, la del Go West, que muchas veces fue explicada simplemente en términos de costo laboral, ¿no? Porque a medida que China iba viajando hacia el interior profundo, reducía el costo salarial, porque los salarios en Shanghái, en la costa, son mucho más caros que del interior, y por lo tanto, para seguir ganando competitividad en la industria básica, las fábricas tenían que mudarse cada vez más para adentro. Pero además de esta microeconomía del Go West, de la expansión hacia adentro, también está la geopolítica. Recordemos que China es muy planificada, ¿no? Que China asigna áreas de producción, asigna áreas de consumo, asigna mercados a sus grandes empresas en forma planificada. Hay un consejo de planificación que dirige las actividades económicas en China, empresariales. Sobre todo las empresas del Estado, que son las más importantes. Eh, por lo tanto, China, con la franja y la ruta, que es la geopolítica de la conectividad, garantiza su integridad territorial interna y se concentra en Asia, pero también realiza con su principio de la conectividad su vieja política tercermundista de la solidaridad internacional, porque China realiza alianzas estratégicas integrales, como el tratado que firma con Argentina en el segundo gobierno de Cristina Kirchner, justamente con aquellos países con los que tiene relaciones políticas preferenciales, ¿no? Con sus viejos amigos del tercer mundo, África. También, como derivada ulterior de estos principios del Código Geopolítico chino, tenemos que la iniciativa de la Franja de la Ruta es un mapa, estoy usando acá mapa entre comillas, un mapa de el modelo chino de globalización. Porque China, que tiene un crecimiento económico enorme, como ya sabemos, el mayor proceso de crecimiento económico de la historia humana fueron esos 40 años de China entre 1980 y 2020, para poner a la pandemia como un hito donde se abre una interrogación acerca de el futuro del crecimiento chino, si va a seguir en esos niveles o va a entrar en una etapa de desaceleración un poco más estable. Pero bueno, digamos que China
vive, como vivió en su momento el capitalismo moderno en el espacio occidental, la necesidad de fortalecer su salida hacia afuera. Necesidad que se puede explicar inclusive desde la lógica de las empresas chinas. O sea, para seguir creciendo necesitan expandirse hacia afuera. Y de alguna forma la iniciativa de la Franja de la Ruta es un camino hacia la internacionalización de las empresas chinas. Porque China, con los países que se van sumando a este proceso de globalización, financia proyectos de inversión, de infraestructura, fundamentalmente en energía, telecomunicaciones, construcción, bueno, y muchos aspectos que forman parte de este principio de conectividad, donde hay obviamente financiamiento chino, pero donde también entran las empresas chinas que tienen que seguir creciendo. Por lo tanto, la franja de la ruta es del go west al go out, ¿no? La salida hacia afuera de muchas empresas chinas que tienen que seguir creciendo y que el Estado chino, el sistema financiero chino que está conducido fuertemente por la política china, los bancos chinos, tanto internacionales como estatales como privados, tienen una orientación muy fuerte por parte de la política en su cartera de inversión exterior. Bueno, digamos que la conectividad también realiza todo eso hacia afuera. Ahora, fíjese también este punto, y voy cerrando esto para pasar a un punto final antes de terminar con este video, cómo la geopolítica de la conectividad, la IFR, sintetiza todos los principios, pero a su vez, todos estos principios que fuimos entendiendo, espero yo, progresivamente, en un marco históricamente situado de China en Asia, forman parte también de lo que puede llegar a ser un modelo chino hacia afuera. Una cosa que han planteado, bueno, nuestro autor Agnew cuando analiza Estados Unidos, es cómo la denominada hegemonía estadounidense en el siglo, a fines del siglo XX, principio del siglo XXI, y también los conceptos y las categorías estadounidenses durante el orden liberal internacional de 1945, se parecían mucho a una exportación de elementos que formaban parte del modelo estadounidense, ¿no? La democracia liberal, la sociedad de masas, la sociedad de consumo, el, el anticolonialismo, ¿no? La doctrina Monroe. Bueno, parecía como que Estados Unidos exportaba hacia afuera lo que había gestado hacia adentro. Y bueno, y China parece que también es algo parecido, ¿no? Porque el principio de autodeterminación de los pueblos, la solidaridad internacional con los amigos políticos, la conectividad alternativa a la globalización estadounidense, la conectividad como un modelo de globalización, la disuasión de Estados Unidos en todos los planos. Bueno, todo eso forma parte de conceptos chinos que se traducen en el código geopolítico chino, en los argumentos y también en el discurso justificador, el punto 5 del código de Flint, ¿no? De China hacia afuera y hacia adentro para explicar lo que hace. Y también podrían ser las bases de un modelo chino de relaciones internacionales, ¿no? Porque finalmente, como dijimos al principio, buena parte de todo esto son los 5 principios de política exterior de la República Popular China. En resumidas cuentas, lo que hicimos recién, utilizando a Flint y Su con algunas aperturas a otros autores,
fue reconstruir las bases conceptuales del código geopolítico chino contemporáneo. A eso le sigue, bueno, nuestra matriz de amigos, enemigos, estrategias y argumentos. Pero podemos encontrar en esta historia geopolítica de China, hacia adentro, en la observación de los externos, en Asia y finalmente hacia afuera, buena parte de las categorías y los conceptos que van a guiar a la geopolítica china. Y como decíamos al principio, la forma de cambiar esto tiene que ver justamente con la capacidad de las élites chinas de, en algún momento de la historia, producir niveles de unidad política tales como para introducir cambios doctrinarios de formulación estratégica, en resumidas cuentas, cambios en la codificación geopolítica de China. A China, sin embargo, se la ve distinta desde afuera, ¿no? Más o menos hicimos recién un esfuerzo interpretativo para comprender los conceptos chinos. Y no acudimos a las tesis culturalistas, milenaristas sobre China, ¿no? Nos basamos en todo en una reconstrucción de las lógicas de la geopolítica china contemporánea. Ahora, bueno, un comentario final sobre la estrategia militar china. Habíamos dicho que buena parte de la historia de la estrategia militar china fue vis-a-vis la observación de Rusia, de la Unión Soviética primero y la Rusia después, que la propia transformación de la estrategia militar china también tuvo que ver con una nueva apreciación sobre la amenaza rusa, que ya no era una amenaza directa de invasión por la frontera norte, sino que era una amenaza indirecta por el caos soviético en el espacio asiático, que la segunda oleada de reafirmación de la República Popular China, que dio lugar a la doctrina de la defensa activa, justamente fue también una observación de lo que había pasado afuera. Para Taylor Fravell, que es uno de los mejores analistas estratégicos-militares occidentales sobre China, unidad política y observación de lo exterior son los dos basamentos de las transformaciones estratégicas militares en China. Y ahora estamos ante la posibilidad de una tercera formulación propia de la era Xi, que tendría como un elemento saliente la posibilidad de una alianza militar con Rusia, con el viejo antagonista, el viejo enemigo de China. Esto sería una transformación radical del código geopolítico chino. Uno puede decir que ya va en transformación gradual, porque China va abandonando la idea de la Rusia enemiga a lo largo del siglo XXI, podemos decirlo así. Sin embargo, nada es tan vinculante a la codificación geopolítica como una alianza militar de larga duración. Pero quienes observamos la estrategia militar china, no podemos encontrar un buen ejemplo institucional para imaginar cómo podría darse esta alianza militar si se concretase realmente. El acuerdo de 2014 que antes mencionamos significó el fin de las tensiones fronterizas con los rusos, ¿no? O sea, China todavía hasta 2014 arrastraba diferendos fronterizos con Rusia. Había muchas islitas fluviales
cuya propiedad no estaba todavía saldada. Bueno, en el 2014 cerraron todo. El último acuerdo fronterizo. Por eso, si uno observa la complejidad de la relación ruso-china, que es probablemente la relación bilateral más compleja del mundo, encuentra que tal vez buena parte de las construcciones regionales alrededor de China y Rusia, ¿no? La cooperación de Shanghái, la OSCE, eh, que es un, un organismo internacional de seguridad, o tal vez podemos también incluir al grupo BRICS como parte de esta nueva relación de fraternidad entre rusos y chinos. Bueno, todo esto podemos verlo como tubos de ensayo de lo que verdaderamente es nuclear acá del corazón de todas estas transformaciones, que es la nueva relación bilateral de aliados entre Moscú y Beijing. A veces pareciera que el grupo BRICS es algo así como la excusa para que haya nuevas reuniones entre Vladimir Putin y Xi Jinping, ¿no? Que realmente eso es lo que importa en esa. Ahora bueno, se produjo finalmente alguna cooperación militar. Bueno, en Shanghái había ya algunos acuerdos antiterroristas, alguna operación conjunta, intercambio de información, alguna mínima elaboración conjunta, por ejemplo, comandos antiterroristas binacionales. Hubo también ejercicios militares conjuntos en territorio chino, entre Rusia y China hace algunos años, un año de hecho. Estamos grabando esto en abril de 2014, de 2024, perdón. Los ejercicios fueron dos, fueron en 2023, eh, en plena guerra ruso-ucraniana y en plena tensión en el estrecho de Taiwán. Pero, ok, cooperar en materia antiterrorista o de seguridad, narcotráfico, etcétera, fronterizo, o tener ejercicios conjuntos no es lo mismo que una alianza militar de larga duración, porque además los modelos que tenemos en el siglo XX, en la posguerra, ¿no? Que es OTAN y Pacto de Varsovia, eran alianzas llamadas de disuasión militar extendida, que eran alianzas institucionalizadas basadas en un solo actor militar fuerte, ¿no? El Pacto de Varsovia tenía la Unión Soviética, OTAN tiene aún hoy en día a Estados Unidos, que son el comando militar en ambos casos. El Pacto de Varsovia tiene una estructura sobreviviente, la OTSC, integrada por Rusia, Bielorrusia, creo que está Armenia también. Eh, Kazajstán, obviamente, de hecho la operación reciente de la OTSC fue el pedido que hace Kazajstán de ingreso de tropas en el marco de las protestas del año 2022, que tumbaron un gobierno. Bueno, eh, ahora estas alianzas no son estos modelos de alianzas no son aplicables a lo que podría ser una complementación militar entre Rusia y China. Vimos también que en la guerra ruso-ucraniana, bueno, China se mantuvo cerca de Rusia, le siguió comprando energía, de hecho aumentó las compras de energía a los rusos. China no se sumó a las sanciones antirrusas, por el contrario, acompañó la posición de Rusia moderadamente, porque también China tiene compromisos históricos con Ucrania.
Bueno, China se equipó militarmente con los ucranianos en la década del 90. Por lo tanto, China tiene como lealtades de larga duración con los ucranianos. Pero lo cierto es que China no se metió en forma directa en la guerra. Por lo tanto, podríamos descartar el modelo de pacto de no agresión con una, una alianza contra un enemigo común, como eran las alianzas previas a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El modelo del pacto de no agresión. Eh, Hay otro modelo de alianza militar que es la famosa agregación de capacidades, ¿no? Cuando hay dos aliados que en la guerra napoleónica se dan ese tipo de alianzas, ¿no? Donde hay dos países que se asocian para sumar capacidades ante un eventual conflicto común. Son alianzas en las cuales los aliados comparten información y además ponen sobre la mesa qué es lo que aportarían a la alianza potencialmente, ¿no? Ahora, bueno, ¿de qué serviría este tipo de alianza en el mundo contemporáneo? ¿Cuál es la conclusión preliminar a todo esto? Que si se va a producir, si se va a formalizar una alianza militar entre Rusia y China, va a tener que apelar a un modelo nuevo, porque no existen experiencias históricas que nos ayuden a entender cómo podría ser, cómo podría funcionar esta alianza. Ahora, así como la alianza militar potencial entre rusos y chinos está por escribirse, también está abierto el impacto que tendría tamaño evento en la estrategia militar china que todos esperamos se termine de transformar, que se publique un documento nuevo donde explique cambios en la era Xi. Eh, Están dadas las condiciones para que China muestre una nueva doctrina militar y una nueva estrategia militar. Está dada las condiciones a la Taylor-Fravell, ¿no? La observación de lo externo y la unidad interna, pero además tenemos Taiwán, después de la visita de Nancy Pelosi, que China consideró una declaración de guerra política, y además tenemos también el factor Estados Unidos, ¿no? La declaración de Estados Unidos como un contendiente geoestratégico de China. Un Estados Unidos que a su vez ya ha explicitado que China es su principal amenaza militar. Por lo tanto, algún día de estos vamos a despertarnos y China va a haber presentado en sociedad a la comunidad internacional y obviamente a su propia sociedad un cambio de magnitud en su estrategia militar. Bueno, cerramos acá, revisamos qué es un código geopolítico, revisamos los fundamentos del código geopolítico chino contemporáneo y, bueno, hablamos muy brevemente, salpicamos ahí observaciones en torno a la forma en que China es vista desde afuera e hicimos alguna mención también con intención comparativa sobre la estrategia militar china contemporánea. Nos vemos en el próximo video.